Sí, muy buenas tardes a todos. Hoy es 14 de noviembre de 2025 y este grupo tiene el privilegio de tener con nosotros a María del Pilar López y a Fabio Sánchez, quienes nos van a hablar de tierras, agravios y fusiles que ellos han llamado semillas históricas del conflicto colombiano. María del Pilar y Fabio, muy contentos de tenerlos con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenidos y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, asistentes. Es un privilegio para mí hacer esta presentación junto con María del Pilar. María del Pilar. Entonces voy a compartir, yo voy a presentar y María del Pilar me complementa o viceversa. Entonces, Puedes ponerla, por favor, eso en pantalla completa, gracias. ya la pude poner completa. Entonces, esta presentación tiene origen en un artículo que escribimos con María del Pilar durante varios años que es mirando los orígenes agrarios del conflicto, porque hay mucha literatura, inmensa literatura, particularmente desde la historia, desde la sociología o desde la ciencia política, que habla de que el conflicto colombiano tiene orígenes agrarios. Ha habido estudios maravillosos sobre ese tema y aquí lo que intentamos es dar como una visión general de los orígenes del conflicto utilizando metodologías y evidencia de carácter cuantitativo para ver si existe esa relación entre los conflictos agrarios o entre el tema agrario y el origen del conflicto colombiano. Y aquí hablo del origen porque, como vamos a ver más adelante, nos remitimos únicamente, llegamos solamente hasta el año de 1985, digamos y el origen lo llamamos esa primera etapa del conflicto colombiano, antes de la séptima conferencia de las FARC, que fue en el 86, digamos que fueron digamos que ya eh, el conflicto tomó otra forma, se involucró el narcotráfico, los paramilitares, en fin, pues esa parte tiene otros elementos. Entonces, nuestra pregunta fundamental y la hipótesis que queremos entender es por qué surgieron las guerrillas rurales, particularmente las FARC en Colombia en los años 60. Y nuestra hipótesis, para decirlo rápidamente, es que el despojo histórico de tierras generó agravios persistentes que combinados con ideología y entrenamiento armado detonaron el conflicto. Entonces, digamos, esa hipótesis es la que nosotros presentamos en el artículo, tanto la parte narrativa y histórica de lo que aconteció durante ese periodo, como ya la parte más cuantitativa o más económica, donde intentamos hacer una prueba eh, causal de esa relación entre el despojo histórico de tierras digamos, con el surgimiento del conflicto armado colombiano. Entonces, sobre el tema de los orígenes de los conflictos armados y de las guerras civiles, sobre eso hay una extensa literatura a nivel internacional, muy extensa. Digamos, eso es un tema en sí mismo digamos que tiene posgrados, en fin, sobre el conflicto armado. Y también pues hay una extensa literatura en Colombia sobre el conflicto armado, pues por razones obvias de que lo hemos sufrido durante bastantes décadas. Entonces, en esta literatura hay como tres tipos de aproximaciones. Una aproximación es la que dice que, digamos, que los conflictos armados surgen por agravios, por agravios y particularmente eso por las desigualdades. Entonces, en la medida en que los agrarios
en que los agravios, qué pena, generan desigualdades. Eso, digamos, es la semilla fundamental para los conflictos y para las guerras civiles. Entonces, en el propio Colombia hay un conjunto de investigadores que han presentado, digamos, la desigualdad en la distribución de la tierra como la fuente del conflicto, el conflicto armado. La otra es una visión que es más reciente, que es la visión que expandió Collier a comienzos de la década de los 2000 para tratar de entender lo que pasaba particularmente con las guerras civiles en África. Y lo que planteó Collier y sus aliados es que eh, particularmente en esa dicotomía entre si los conflictos armados o las guerras civiles surgen por grievance o por agravios o por greed, que es como la oportunidad monetaria para la finalización de las guerras, lo que él muestra es que, o lo que él opina, o lo que él indica, es que las guerras civiles surgen fundamentalmente cuando existe una fuente de financiación para la guerra y se refiere fundamentalmente a lo que pasó en África con los diamantes, el oro, en fin. Y otra tercera visión es la visión de Firun y Leiten, que lo que ellos dicen es que las insurgencias aparecen cuando hay oportunidades de carácter geográfico o oportunidades de carácter estatales. Y cuando los estados son débiles, eso lo que lleva, esa debilidad del estado es la que facilita el levantamiento armado y las condiciones propicias para las guerras civiles. Digamos, Armand, Santiago Montenegro me envió hace poco un artículo en donde él tiene como esa última visión de que son malas oportunidades o los motivos, y lo que muestra es que, digamos, todo lo que tiene que ver con la geografía, digamos, esas oportunidades geográficas, esa dificultad del Estado para penetrar estas zonas inhóspitas, selvas, montañas, de acuerdo con Santiago, es lo que determina la intensidad y la duración del conflicto armado. Hace un análisis muy juicioso, donde analiza más de 50.000 eventos violentos a nivel municipal en un periodo posterior al nuestro, que es entre 1984 y el 2012, y digamos, él dice que los factores socioeconómicos pues están relacionados, pues tienen una relación pequeña con la persistencia y el conflicto armado. Fabio, perdóname que Entonces, interrumpa. ¿Podrías acercarte o subir el volumen del micrófono para que todos podamos escucharte bien? si un segundo subo el micrófono, que no sé cómo subirlo, ya lo subo. Ya me oyen mejor. Bueno, ya voy a hablar duro y me voy a acercar más. Gracias. Bueno, entonces bien, entonces nuestra pregunta fundamental es ver, digamos, en qué medida los despojos de tierra, digamos, de campesinos que ocurrieron digamos, para el periodo que estamos mirando es entre 1914 y 1946, esos conflictos agrarios explican el surgimiento de las FARC entre 1964 y 1985. Entonces aquí primero lo que vemos es un periodo largo de tiempo en donde lo que vemos o lo que vamos a ver es cómo en ese periodo largo de tiempo es donde se incuba digamos, y tiene origen el conflicto armado. Entonces, nuestra pregunta bueno, ocurrieron unos agravios a la población campesina en el periodo, que ya veremos cuáles son las características de este periodo. En la primera década del siglo XX,
particularmente en los 30 primeros años del siglo XX, con la expansión de la producción cafetera. Entonces, claro, entonces esto es un agravio, y si ese agravio que ocurrió en ese periodo explica el surgimiento del conflicto armado años posteriores. Entonces, al parecer nuestra hipótesis se situaría en la visión de que son los agravios los que generan los, los conflictos armados o las guerras civiles. Pero lo que nosotros vamos a decir, un agravio en sí mismo, los agravios en sí mismos no generan conflictos, sino que se necesitan un conjunto de mecanismos, un conjunto de, 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 de contextos de carácter político y militar que hacen posible que esos agravios se traduzcan o se conviertan en guerras civiles, y eso es lo que estamos intentando mostrar para el caso colombiano. Entonces, nuestra pregunta fundamental es si esos agravios de los que todos los historiadores y de los que los historiadores del conflicto, los politólogos, los sociólogos han hablado. Por ejemplo, una historiadora muy buena, Catherine Legrand, pues tiene todo un libro sobre esto, sobre las protestas campesinas en la primera época de la colonización. Ella no llega, digamos, a ligarlo, pero es una de las historiadoras más destacadas que ha analizado este problema. Entonces, cuál es nuestra contribución? Nuestra contribución es, es, es varia. Primero, nosotros hacemos un estudio, tenemos un enfoque histórico cuantitativo a nivel subnacional, a nivel municipal. Es decir, logramos reconstruir los datos históricos para los municipios de Colombia. Tenemos una visión de que una vez se presentan los agravios, esos agravios tienen que ser expresados en una ideología en particular, y y esa ideología se unifica, y tiene que haber una, una relación con entrenamiento armado y armas para que finalmente se llegue a la rebelión o al conflicto armado o a la guerra civil. Y nuestra tercera y la otra contribución es que pues utilizamos, pues no me voy a tener en esto, pero tenemos una estrategia econométrica, digamos, que nos permite entender los mecanismos que vamos a presentar ahora, digamos, y que nos permite, esa estrategia econométrica nos permite determinar que las relaciones que estamos encontrando entre las variables que vamos a ver más adelante, estas relaciones son de carácter causal, es decir, que uno puede tener no 100% de seguridad, pero sí hay una explicación causal de esos mecanismos, y que no son puramente correlaciones, y esa es como la tercera, el tercer aporte de este trabajo, la tercera contribución. Entonces vamos a ver rápidamente el contexto histórico de forma muy breve. Digamos, Colombia se integró a la economía mundial como una economía exportadora de bienes primarios, particularmente a finales del siglo XIX. Viene la expansión de la producción cafetera, digamos, donde se empieza a consolidar. Y digamos, si el boom cafetero ocurre en las primeras décadas del siglo XX. Ese boom cafetero, pues en la medida en que, en que ocurrió, elevó el valor de la tierra. Es decir, las tierras se valorizaron porque pues había oportunidades económicas para la exportación de café. Y en consecuencia, como dicen los estudiosos de estos temas, en la medida en que aumenta el valor de la tierra, en la medida en que se valoriza la tierra, pues aumentan los conflictos por la tierra, y los conflictos aumentan
en mayor medida cuando existen derechos de propiedad no bien definidos, es decir, en la medida en que los derechos de propiedad no están bien definidos, aumentan los conflictos agrarios. Y entonces, en este contexto, como lo han mostrado muchos analistas, muchos historiadores, durante la etapa inicial de la expansión cafetera, o pues ahora también, digamos, en la actualidad, como ocurría la expansión de la frontera, era a través de procesos de colonización de la frontera, y, digamos, y la frontera en este periodo, pues era una frontera ligada en particular a la expansión del territorio para la producción de productos agrícolas, particularmente café. Y esa expansión se hacía con colonos, y los colonos tenían muchas dificultades, como lo ha mostrado Catherine Legrand, y nosotros también como le explicar en otro paper, en otro artículo, muchas dificultades para formalizar, para tener derechos de propiedad bien definidos sobre estos terrenos. Cuando la tierra no tiene ningún valor, pues simplemente o es bajo, pues el hecho de no tener derechos de propiedad definidos, pues no genera incentivos para el despojo, para la expropiación, y en consecuencia no surgen conflictos agrarios. En la medida en que la tierra se va valorizando y los derechos de propiedad no están bien definidos, entonces surge o aumenta la probabilidad de que aparezcan confu- conflictos agrarios. Y eso fue lo que pasó durante este periodo. En las primeras décadas del siglo, del siglo XX, se produce un auge de los despojos de tierra a campesinos. La legislación que hubo en ese periodo, pues digamos, tanto los gobiernos conservadores de antes de 1930 como, como, como que el primer gobierno, el de Olaya, y después el de, el de, el de la Pumarejo, fueron conscientes de lo que estaba pasando con los conflictos de tierra. Ellos eran muy conscientes de ese tema, y las leyes agrarias pues intentaron abordar esos temas, y lo más importante fue, o lo que se dice, la más importante fue la Ley 200 de 1936 bajo Alfonso López Pumarejos, que tuvo la intención de abordar y de solucionar el tema agrario. Entonces, lo que planteó la reforma agraria de López Pumarejo es que se les facilitó a los campesinos la asignación de los baldíos que tenían ocupados bajo colonaje, y eso ocurrió durante el periodo. Entonces se dice, los colonos que durante un tiempo, alrededor de 5 años, pudieran demostrar que habían ocupado la tierra y la habían utilizado en forma productiva, además tenían su casa de habitación en ese territorio, se les iba a asignar el baldío como una propiedad. Eso fue lo que hizo, eso fue lo que hizo López Pumarejo, pero López Pumarejo, al mismo tiempo que hizo eso, eliminó uno de los aspectos más importantes que había en la legislación anterior, creo que en la de Olaya Herrera o Abadía, no recuerdo. La ley anterior agraria establecía por el tema de los conflictos de tierra, que, que lo que se llamó en ese momento la prueba diabólica, que era que los asentados tenían que demostrar los títulos de propiedad que tenían, y si esos eran hasta los que eran de origen colonial. Entonces, demostrar eso era bastante difícil, y por eso se llamó durante ese periodo la prueba diabólica,
que fue eliminada por la ley 200 de Alfonso López Pumarejo. Entonces, lo que vemos acá es que esta ley, digamos, se considera que Alfonso López Pumarejo fue como el protector de los campesinos y colonos por la ley 200, pero al mismo tiempo al eliminar la necesidad de que los terratenientes o los grandes hacendados mostraran los derechos, los títulos de tierra, pues tuvo como ese tuvo un efecto contrario. Entonces, en ese contexto es que se da este proceso. Entonces, claro, durante este periodo, pues el boom cafetero, los años 30 aparecieron, eh, digamos, lo- digamos unos movimientos políticos que intentaron proteger los intereses de los colonos aparceros y otros trabajadores rurales. Y estos movimientos y estos intereses de los colonos, la protesta campesina se expresó a través de dos movimientos políticos, los liberales de izquierda y los comunistas y socialistas que ya habían empezado a tener presencia en el país durante ese periodo. Entonces, la plataforma de la izquierda tuvo como máximo líder a Jorge Eliezer Gaitán, digamos, quien fundó un movimiento, quien se salió del Partido Liberal en el 1933, después iba a volver, fundó un movimiento que se llamó la UNIR, que era la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, y la UNIR, digamos, se convirtió o fue especialmente activa en la defensa legal de colonos y campesinos y, digamos, y tuvo sus enclaves políticos en el occidente de Cundinamarca o en el oriente de El Tolima, donde había una gran presencia digamos, de esos temas de conflicto agrario. Entonces lo que aquí nosotros mostramos, y ya lo mostraremos con algunos datos, es que los campesinos y colonos tuvieron su expresión política en este movimiento, digamos, gaitanista y algunos en los movimientos comunistas y socialistas. Después, ¿qué pasó? Después vino lo que se llamó la violencia, digamos, que empezó, pues que empezó, no, que digamos que se consolidó en el año de 1848 tras el asesinato de Gaitán. Hubo una ola de levantamientos que desestabilizó el gobierno conservador. En las regiones con resistencia campesina y disputas agrarias, los campesinos crearon grupos de autodefensa liberal. Después esos grupos se evolucionaron hacia guerrillas móviles que se concentraron en el Tolima Oriental y en los llanos orientales. Y esta región, y como vemos, esta región tenía una larga historia de conflicto agrario y una fuerte influencia comunista. Entonces, la mezcla de comunistas y liberales de izquierda facilitó la difusión de ideas revolucionarias y la formación de estructuras militares. Entonces, fíjense que este es como el segundo aspecto que ya, como digamos, como como estos movimientos políticos que se consolidaron alrededor de lo que llamamos una ideología, digamos aquí la ideología gaitanista pues, o lo más extremo, los comunistas y los socialistas, pues tuvieron una expresión ya armada durante el periodo de la violencia. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de la violencia de los años, del final de los años 40 y los 50? Entonces, digamos, esta etapa de la violencia tuvo varias consecuencias. Digamos, la primera consecuencia fue que proveyó entrenamiento militar y experiencia en combate a las personas que participaron en estas acciones. Se crearon redes organizativas de campesinos liberales y comunistas, se generó un entorno que facilitó el acceso a las armas, entonces aquí se ve como los agravios agrarios que habían tenido su origen
algunas décadas atrás, pues se convirtieron en capacidad militar. Entonces, lo que nosotros o lo que nosotros decimos en esta parte es que es la etapa en que la ideología se transforma en acción armada. Entonces, y eso es como el, como lo que se necesita en adición para que finalmente digamos, los agravios se conviertan en una guerra civil. Entonces, digamos, esta es digamos, nuestro marco conceptual, nuestro marco histórico. Y la segunda parte de digamos, lo que voy a presentar ahora es cómo mostramos eso, digamos, cuál es la evidencia que utilizamos, la evidencia de carácter eh, cuantitativo, la evidencia empírica para, para mostrar que digamos, en qué forma causal que lo que nosotros estamos presentando acá digamos, se ajusta digamos, a los números, a la parte contractiva. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario o si María Pilar no, si me quiere complementar. No, Fabio, creo que la explicación ha estado clarísima, pero no sé si haya preguntas. Bueno, no hay pregunta. Pues, bueno, muchas gracias. Entonces, entonces vamos a seguir cómo fue lo que nosotros hicimos digamos, y la cantidad de información y datos que recolectamos para hacer esto, que digamos que aquí solamente vamos a presentar en forma parcial. Entonces, primero, nosotros utilizamos datos de carácter municipal. ¿Sí? Entonces, los datos que recolectamos son de carácter municipal y, digamos, algunos con microdatos que los volvimos de carácter municipal. En la parte ya empírica, en la parte econométrica, bueno, nosotros lo que hicimos fue para que, para comparar municipios que sean, para comparar municipios lo más parecidos posibles, porque nosotros vamos a comparar qué pasó en municipios que tuvieron despojos de tierra en los años, digamos, entre 1914 y 1946. ¿Qué pasó en esos municipios que tuvieron despojos? Y los comparamos con municipios que no tuvieron, pero los municipios que no tuvieron son municipios vecinos de los municipios que tuvieron, es decir, para que la comparación sea lo más parecida posible, es decir, para que los municipios como son vecinos, pues comparten muchos rasgos de orden social, de orden sociológico, de orden geográfico. Entonces, nuestra comparación es entre municipios que son vecinos, para que no, pues, para no estar comparando, no sé, eh, Riohacha con Mocoa, ¿sí? Sí, para que sean municipios vecinos. El segundo hicimos un análisis una visita al archivo bastante extensa, donde recolectamos todo lo que se llamaban los conflictos de tierra o los despojos, digamos que están en una parte del Archivo Nacional que se llama el Archivo de Correspondencia de Tierras. En ese archivo nosotros colectamos todo lo que llamamos despojos, que en realidad son conflictos agrarios. Entre 1850 y 1946, durante ese periodo, pues afortunadamente tuvimos bastantes, digamos, asistentes de investigación que fueron al archivo y nos ayudaron a recolectar esta información. Después tuvimos acceso a las actividades de las FARC en el periodo entre el 64 y el 85. Inicialmente habíamos utilizado una base de datos que había construido el profesor Francisco Gutiérrez, pero afortunadamente el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo una compilación extraordinaria
de datos de, digamos, de conflicto armado desde los años 50. Entonces, digamos, y nosotros aquí utilizamos lo que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica para el periodo del 64 al 85 y también utilizamos un conjunto de variables de orden geográfico, de reforma agraria, con fase de asignación de baldíos y utilizamos la información que tiene, que en su momento tuvo el INCODER, que hizo una reconstrucción más o menos en el año 2010, 2012 de toda la asignación de baldíos uno a uno de los baldíos asignados entre 1900 y el 2012. Y anteriormente había, digamos, las memorias de Hacienda de la época que tenían esta información también. Bien, entonces simplemente aquí voy a hacerles una presentación pequeña de las variables que nosotros estamos mirando. Voy a tener aquí el puntero enlace. Aquí son algunas variables que ya nos dan una idea de lo que estamos mostrando. Entonces, nosotros lo que hacemos es mirar, bueno, vamos a mirar los municipios que tuvieron despojos de tierra. Ya te explicaré cómo los conseguimos. En este periodo fueron 192 municipios que tuvieron despojos de tierra digamos, y en esos municipios, digamos, el 27% de esos municipios tuvo actividad de las FARC. Tuvo o no tuvo, nosotros también tenemos lo que llaman la intensidad. Mientras que los municipios con despojo claramente se ve que fue menor, fue 10%. Luego aquí ya se observa, digamos, cómo los municipios con despojos en la pura estadística descriptiva tuvieron más actividad de las FARC. Las características de la geografía son parecidas, así no vamos a ver. Digamos, y algo bien importante que ya mostraremos más adelante, cómo los municipios, fíjense que lo que nosotros estamos diciendo, los municipios que tuvieron despojos, en estos municipios, en la elección de 1946, en el 41% de estos municipios ganó Gaitán. Gaitán fue el ganador, tuvo digamos, mientras que el municipio sin despojos solamente ganó en el 19% de los municipios. Entonces, lo que aquí se ve claramente es que, por lo menos en las estadísticas descriptivas, la votación por Gaitán fue bastante más nutrida que lo que fue en los municipios sin despojos. Nosotros aquí no lo voy a presentar, no lo tengo acá, pero hicimos el mismo ejercicio para la elección de funcionarios locales en el año de 1942. También los municipios con despojos tuvieron también más votos por los comunistas y por los socialistas. Y aquí se ve claramente también que los municipios con despojos hubo una mayor exposición a la violencia, es decir, hubo más sitios donde pudimos observar que hubo eventos asociados a la violencia de los años 40 y 50 en estos municipios más altos que en los que no hubo. Entonces, aquí tenemos 192 municipios con despojo y 531 municipios que son vecinos de los municipios con despojos. Entonces, claro, un municipio con despojo puede tener múltiples vecinos, digamos, de municipios que no tuvieron despojos. Entonces, estamos comparando entre municipios que son vecinos con despojos y sin despojos digamos, para evitar para mitigar más bien los problemas de comparabilidad que pudiéramos tener en la investigación. Entonces, fíjense acá. Yo les decía que durante las primeras décadas del siglo XX hubo un auge de los conflictos de tierra. Y aquí lo que mostramos, no sé si se ve bien en el eje de las X, son
los conflictos de tierra que fueron reportados, y ya les diré cómo fue que los codificamos, los conflictos de tierra que fueron codificados por nosotros en este periodo. Y aquí se ve claramente cómo en la década del 20 y comienzos del 30 hubo un auge de los conflictos de tierra, y son conflictos de tierra que son reportados. Eh, y digamos, después ya cayeron, pues no se sabe si porque no hubo más o lo reportaron menos, pero aquí lo que se ve claramente es que hubo un auge en este periodo. En este periodo. Entonces, simplemente para ilustrar cómo, cómo está la correspondencia de tierras y cómo se definen los conflictos de tierra. Entonces, por ejemplo, aquí tengo tres ejemplos para el año de 1928. Entonces, entonces nosotros íbamos a la correspondencia de tierra, leíamos las cartas. En ese periodo lo que se estableció es que eh, todo, to- todo campesino o colono podría escribir a una autoridad nacional o local sobre problemas de tierra que pudiera tener. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una carta, digamos que se originó en Roldanillo, donde la carta habla de que había una oposición de los colonos a la adjudicación de baldíos solicitada por el señor X, vecino de Río Frío. Pues dicha solicitud ataca y lesiona sus posesiones. Entonces, aquí lo que mostramos es que hay un intento de alguien por despojar a unos campesinos de unos terrenos que no tenían derechos de propiedad definidos porque eran baldíos. Aquí hay otro, por ejemplo, el último, que es en el cerro de San Antonio de Magdalena. Poseedores de terrenos ejidales se quejan del Consejo Municipal que está violando sus derechos al ceder en arrendamiento los terrenos a que ellos ocupan con casa de habitación y labranza. Es decir, digamos, este es el tipo, digamos, de peticiones que hacían colonos y campesinos, algunos individuales. Había muchos grupales. Entonces estos conflictos de tierra no necesariamente involucraban a una persona. Entonces, aquí es uno que involucra a varios, porque son poseedores, y que algunas veces eran solamente uno. Y nosotros hicimos digamos, una compilación, pues, hasta donde pudimos digamos, de la cantidad de tipos de tiradas durante este periodo, los que fueron reportados, porque muchos puede que, pues, que hubieran existido y no se reportaron, o quizás algunos no eran, eran falsos positivos, en el sentido de que se reportaba y no existía como tal. Bien, entonces nuestra variable clave entonces es los agravios, que digamos que nosotros los definimos como despojos de tierras, que es un indicador acumulado que va entre 1914 y 1946. 1946. Tenemos también lo que llamamos la ideología, que es el voto gaitanista en las elecciones de 1946, que está a nivel municipal. También tenemos otra variable que aquí no está, que son los votos por los socialistas y los comunistas a nivel municipal, en el año de 1946. Y tenemos lo que nosotros llamamos los rifles o las acciones armadas, que es la presencia de guerrillas partidistas en la violencia. Para esto, digamos, no existe. Bueno, existen algunas fuentes, pero no existe como una fuente que uno le diga: miren, estos municipios fue donde hubo violencia en los años 40 y 50. Pero hay muchos libros de la violencia. Por ejemplo, uno de los más importantes, de los más conocidos, que es el de Fals Borda, Umaña y Monseñor Guzmán, que es el de la violencia en Colombia, que ellos hacen una narrativa digamos, de la violencia particularmente del Tolima, y muestran en qué municipios hubo. Pero entonces de ahí nosotros sacamos datos para ver en qué parte, en qué municipios hubo este tipo, digamos, de acciones armadas durante la violencia.
También hay otros libros sobre el tema, digamos, el de Meyer Roldán o el de Ortiz sobre el Quindío, que también tiene, digamos, datos, digamos, de la presencia de actividad armada durante la violencia y de ahí sacamos esos datos. Y entonces entonces esas son nuestras tres variedades claves junto con la actividad de las FARC entre 1984 y 1964 y 1985, que como dije anteriormente fue extraída de las estadísticas que compiló el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, si uno hace un mapa de los despojos de tierra entre 1914 y 46, uno tiene este mapa. Los municipios en azul son aquellos municipios en donde nosotros encontramos en el archivo, general en el archivo de tierra, en la correspondencia de tierras, archivos de la nación, conflictos de tierra. Aquí simplemente el azul muestra donde hubo o no hubo, pero también hubo sitios donde hubo un conflicto, dos conflictos, 20 conflictos. Y pues inclusive nosotros tenemos sitios donde hubo hasta 30 conflictos de tierra durante este periodo que pudimos recopilar. Digamos, y esta es la presencia, digamos, de las acciones de las FARC entre 1964 y 1985. Esto es simplemente donde hubo y no hubo. También tenemos estadísticas de cuántas hubo en cada uno de los municipios, pero aquí simplemente es donde hubo o no hubo. Entonces, eso es lo que tenemos hasta acá. Esto, digamos, no me voy, digamos, a detener acá, pero también, digamos, como nosotros necesitamos una, una, una aproximación de carácter causal, entonces utilizamos una metodología que es muy utilizada en econometría, que se llama de variedades instrumentales. Utilizamos, que también hicimos una cosa bien, bien importante para esto, porque para los economistas es bien clave esto. Utilizamos como variable instrumental, es decir, algo que puede explicar los despojos de tierra o que facilita los despojos de tierra, que son las inundaciones de tierra. Entonces, existe una base de datos muy, muy buena que compiló las Naciones Unidas a través de una plataforma que se llama Desinventar, que tiene todos los desastres naturales, y ya escogimos los desastres, digamos, de inundación, y esta base tiene esto desde el año desde 1914. Luego esto nos sirvió muchísimo para nuestros temas digamos, de hacer mucho más causal, para tener una visión causal de lo que estamos encontrando. Entonces, no sé si María Pili tiene alguna anotación para que me ayudes, por favor. No, Fabio, pues digamos, creo que ha estado clarísimo. Yo no sé si ya preguntas. Fabio y María del Pilar, es que la, 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 lo que hacemos generalmente, no sé si Armando nos está oyendo, pero lo que hacemos es Es que al ustedes se final. exponen y después vienen las preguntas. Bueno, bueno, no, qué pena. Sí, no, bueno, listo, No, gracias. Entonces vamos a seguir rápidamente para acabar y tener ok. las preguntas rápidamente. Bueno, gracias. Bien, entonces ¿qué encontramos nosotros? Bueno, esto no. ¿Cuáles son nuestros resultados principales? Pues como lo vimos ya en las estadísticas descriptivas y en lo que he narrado, lo que nosotros encontramos como municipios con despojos históricos de 1914 y el 46 tuvieron mayor probabilidad de tener actividad de las FARC entre el 64 y el 85. Es decir, encontramos una correlación entre esas dos variables y también de carácter causal entre los despojos históricos con la presencia de las FARC, y también persiste, digamos, el tema cuando se instrumente. Claro, porque
La variable de despojos de tierra, que es una variable bien, digamos, nuestra variable X más importante, nuestra variable dependiente son los despojos de tierra. Esta variable pues tiene, como ustedes se imaginarán, pues tiene muchos errores de medición, en el sentido de que nosotros logramos que establecer que hay un conflicto agrario, un despojo de tierra, solamente si se reportó ese conflicto de tierra. Todos los que no se reportaron posiblemente no aparecen en la correspondencia y en consecuencia eso tiene un error de medición. Y cuando existe error de medición, pues lo que las correlaciones que uno encuentra son correlaciones que son más bajas de lo que fueron, digamos, lo que llama digamos, la atenuación de los efectos. Entonces, para corregir eso utilizamos esta otra metodología. Entonces, fíjense, simplemente para mostrar este cuadro, digamos, de nuestros resultados, aquí tenemos cómo afecta los despojos de tierra de este periodo, la actividad de las FARC en el año 64, y lo que vemos es que aquí se ve que los coeficientes son significativos. Utilizamos las dos metodologías y la correlación o la asociación causal entre los dos es bastante alta. Entonces, lo que tenemos es que cuando uno mira los datos, el agravio, digamos, si lo queremos poner en este contexto, el agravio, que son los conflictos de tierra o los despojos de tierra, causan o tienen una correlación con el surgimiento, digamos, del conflicto armado a comienzos de los años 60. Ese es nuestro primer resultado que quiero mostrar acá. Y después tenemos que mostrar otras cosas. Después tenemos que mostrar si también los conflictos agrarios generaron o se expresaron en el movimiento gaitanista, y también si los conflictos agrarios aparecieron en sitios donde hubo más actividad durante la violencia del final de los años 40 y 50. Y eso es realmente lo que vemos nosotros acá en este segundo cuadro. Aquí lo que nosotros vemos en este segundo cuadro es como lo que nosotros llamamos la ideología política, ¿sí? Cómo está correlacionada con la presencia de conflictos agrarios. Entonces, aquí medimos la ideología política en el año de 1946, eh, y digamos, si los conflictos agrarios están hasta el 48, los conflictos agrarios están hasta el 46, y encontramos que la correlación de los dos es, mu- es positiva, incluso cuando se hace de forma causal. Igual, nosotros encontramos que en los sitios donde hubo conflictos de tierra, también existió una mayor probabilidad de que existieran acciones armadas durante la violencia. Es decir, encontramos que esa relación existe, si existe una relación de mayores conflictos agrarios, tanto a mayor participación, mayor votación por el gaitanismo, como mayor actividad militar durante la violencia de los años 40 y 50. Entonces lo que nosotros llamamos el primer mecanismo es que la votación gaitanista del 48, digamos, aquí está mal, no está mal, que es como la expresión política, digamos, de la protesta campesina como consecuencia del despojo. Existe esa relación. Y entonces lo que nosotros decimos aquí es que los agraviados se organizan políticamente alrededor de un movimiento que fue el gaitanismo, que después pues evolucionó digamos, o, o se le unió el movimiento comunista y socialista. Después vemos el segundo mecanismo, que es, bueno, cómo ya durante la violencia de los años 40 y 50, de los años 40, de los años
50, pues en estos sitios donde hubo despojos y también pues hubo mayoría gaitanista, pues hubo más probabilidad de que aparecieran guerrillas partidistas, digamos, que brindaron a estas personas en entrenamiento y acceso a armas. Entonces, eso hace factible, digamos, el hecho de que haya un entrenamiento militar y acceso a armas es lo que hace factible la insurgencia rural en los años 60. Entonces, para resumir, digamos, lo que nosotros queremos ver, digamos, lo que estamos viendo es lo siguiente. Lo que nosotros planteamos como el pilar es que existen unos despojos de tierra que se dieron, digamos, durante la fase inicial de la globalización, a comienzos del siglo XX. Estos despojos, digamos, a campesinos encontraron su expresión digamos, ideológica o política, digamos, que aglutinó sus demandas en el gaitanismo, como lo mostré, digamos, como lo dije en la parte histórica. Gaitán, digamos, inicialmente en los años 30 se apropió de las banderas de los colonos y campesinos. Entonces, por eso lo que nosotros mostramos es que eso, si eso es cierto, eso tuvo que haberse expresado en el hecho de que en los sitios donde hubo más despojos de tierra, finalmente el apoyo a Gaitán fue mayor. Entonces, en los municipios donde hubo despojos de tierra, el apoyo a Gaitán fue mayor versus los municipios en donde no hubo despojos. Después lo que nosotros mostramos es que donde hubo después de tierra también hay mayor actividad militar durante la violencia. Entonces, lo que nosotros mostramos es que cada uno tiene una flecha C que va de despojos hacia ideología política. La ideología política, digamos, los que estaban en torno a esta ideología política ante el choque de la violencia de los años 40 y 50, se organizan militarmente y eso da como consecuencia al final la aparición de las FARC cuando se da, digamos, el contexto internacional o nacional que permite, digamos, que hace posible el surgimiento de las FARC con la Revolución Cubana, bueno, en fin. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar es que esta relación que existe desde los despojos de tierra hacia la aparición de las FARC, es decir, los agravios ante acá solamente es posible en el caso, digamos, como lo han mostrado otros autores, pero no en el caso colombiano, porque existieron dos elementos centrales para que apareciera el conflicto armado de los años 60. Primero, tuvo que haber una organización ideológica o política de los agravios, que fue, digamos, el gaitanismo, el liberalismo radical o el comunismo y el socialismo, por una parte. Y por otro, tuvo que haber también una acceso a entrenamiento militar para que finalmente se dieran el levantamiento armado, como una guerra civil o como un conflicto de orden nacional. Es decir, cuando nosotros tomamos en cuenta esta secuencia, porque nos llamamos es secuencial, pues esta relación de acá debe desaparecer, porque todo se explica por la secuencia y nada, decimos, el agravio en sí mismo no explica nada si no existe la secuencia. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo a la literatura que habla de que es la desigualdad, los agravios, no, decimos sí, los agravios sí, pero un agravio per se no genera un conflicto armado si no existe
unos mecanismos políticos y militares que hagan posible que lo hagan posible. Entonces lo que nosotros hacemos básicamente es un modelo que llamamos secuencial. Aquí simplemente se lo podría mencionar rápidamente. Lo que nosotros encontramos en la primera diapositiva de econométrica es que hay una correlación muy fuerte entre las acciones de las FARC de los años 80, del 64 al 85 con los despojos de tierra. Hay una correlación fuerte. Entonces, nosotros tenemos un modelo que tiene muchas ecuaciones, en fin, que no lo voy a presentar acá, donde mostramos que la ideología política que es el gaitanismo, está asociado con los despojos. A su vez, la factibilidad militar, que son las acciones armadas durante la violencia, está asociada con la ideología, con el despojo, y a su vez las acciones de la FARC está asociada con la ideología y con el despojo. Es decir, lo que nosotros mostramos es cómo secuencialmente tienen que ocurrir esos elementos, esos factores para que finalmente que exprese el conflicto armado. Y después hacemos un conjunto, digamos, de cálculos de orden econométrico y donde mostramos que en realidad toda la relación que existe entre los despojos de tierra con el conflicto, mm, casi el 100% está explicada es por este mecanismo. Y no existe un efecto directo de agravios a conflicto. Es decir, los agravios per se no me generan una guerra civil, un conflicto, sino tiene que haber un conjunto de mecanismos para que los agravios, en este caso los agravios de orden agrario, que son los despojos o los conflictos de tierra, digamos, se expresen en un conflicto armado. Entonces, entonces es el mecanismo como tal, la secuencia, lo que explica, y ningún mecanismo por separado explica mucho. Es decir, no me explica la ideología política como tal, no me explica el conflicto, ni la violencia de los años 50 como tal, no me explica el conflicto. Tiene que darse la secuencia de los dos elementos que hemos mencionado acá. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Bueno, si que queremos entender los orígenes del conflicto quemado colombiano, digamos que tenemos que tener un entendimiento de los contextos políticos y militares que lo hicieron posible. Repito, esto es solamente hasta el periodo de 1985. Después del 85, las dinámicas son distintas, entran otros elementos que aquí no consideramos, lo ponemos en este artículo. Entonces, si entonces, eso es lo que queremos, lo que mostramos en este artículo. Esto es lo que ya les había mencionado. Entonces, claro, esto tiene unas implicaciones muy, muy grandes de política, particularmente para el tema, del proceso de paz y, en fin. Entonces, lo más importante es que no surjan agravios, es decir, claramente lo más importante es que haya reformas agrarias creíbles y protección de los derechos de propiedad de los campesinos. Esto en realidad fue lo que se intentó hacer con la reforma del 36 de López Pumarejo y no se dio, digamos, esa reforma fracasó en ser una reforma agraria creíble y finalmente no pudo proteger los derechos de propiedad de los campesinos. Es el primer elemento. Instituciones locales sólidas para poder ir y cubrir nuevos despojos y tiene que ofrecer salidas políticas a tener los agrarios para reducir la probabilidad de rebelión. Tengo tres diapositivas más sobre las consecuencias, sobre las consecuencias de política, pero voy a dejarlas para la discusión y ya cierro con esta. Digo que la tierra está en el origen histórico del conflicto colombiano.
entender los mecanismos ayuda a diseñar la paz territorial y la prevención de la violencia. Y aquí cierro, Armando y Muchas compañeros. gracias, Fabio. Muy interesante. Te ruego que quitemos la presentación para vernos la cara. Exacto, Fabio. Muchas gracias, María del Pilar. Trabajo muy interesante y quiero pedirle a las personas, a los asistentes que levanten la mano para hacer preguntas o comentarios. Como veo que se han levantado varias manos, voy a darle, Fabio y María del Pilar, la palabra a tres personas y vuelvo con ustedes. Empezamos con Enrique López. Adelante, Enrique. Gracias Armando, gracias Fabio y María Clara. Excelente trabajo, muy interesante todo ese enfoque y esos datos que han levantado. Yo tengo una preocupación y es con la narrativa, que al final es el cuadro conceptual que ustedes manejan. Y es la siguiente, los despojos me parece una variable interesante, pero en el conflicto agrario hay otros temas. Hay temas como, por ejemplo, los temas de los arrendatarios, etcétera. Y eso me lleva y me conecta con el punto que quiero hacer. Y es que en los 30, en ese momento, el Partido Comunista y los liberales gaitanistas, pues estaban realmente cada uno concentrado en diferentes clientes, por decirlo de alguna manera. El Partido Comunista estaba en la defensa de los arrendatarios y Gaitán estaba con el UNIR en la defensa de los colonos y específicamente con una defensa que él hizo de una hacienda que se llamaba El Chocho, ¿sí? Entonces ahí se separaban. Y más adelante Gaitán digamos, deja el tema agrario a un lado y se concentra en lo urbano, ¿sí? Entonces, esa variable que ustedes utilizan de la medición de la ideología el gaitanismo a mí me preocupa un poco porque eh, no es exactamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Y conecto con otra cosa. En estos días salió un libro de una señora González, que es un libro sobre Turbay, sobre Gabriel Turbay, donde ella dice, bueno, Gabriel Turbay, que era que fue el contrincante de Gaitán en esas elecciones del 46, era también un tipo progresista, o sea, no era liberal gaitanista el único en la izquierda, sino también había sectores del liberalismo. Entonces, ese es un punto que me preocupa. Y un segundo aspecto es el siguiente, la violencia lo que hace al final es que destroza toda la reforma de López Pumarejo, reforma el carácter social de la propiedad de la tierra, etcétera. Entonces, eso es algo de fondo que me parece que hay que tener en cuenta. De hecho, bueno, y sobre el tema de los liberales gaitanistas, cuando ustedes hacen la descripción de variables, el p-value es bastante bajito, o sea que esa variable me parece que es complicada. Lo de los despojos, pues también habría que tener en cuenta otro tipo de conflictos que hay en el campo, ¿no? Entonces, son como esas preocupaciones, Fabio, pero muy interesante. Muchas gracias, Enrique. Pedronel Ospina, adelante. Muchas gracias. Fabio, muy interesante el trabajo. Tenía como una inquietud. La definición del despojo de la época que estamos hablando, ahí había una parte muy grande, pues obviamente baldíos grandes, extensiones, entonces viene la que empieza a, no me están oyendo por la cara de Armando. No, 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 sí, sí, sí está oyendo, yo estoy oyendo. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es y los despojos que estabas mostrando realmente era colonos en áreas que eran baldíos, que estaban siendo titulizados? ¿Cómo caracterizarías el despojo? Porque ahí hay como, si era ocupantes que se estaban titulizando, se le estaban titulizando a diferentes personas y como para entenderlo, porque no necesariamente es simplemente lo que uno tiene en la cabeza con despojo, que es un terrateniente que está quitando mucha tierra, pues cómo enfrentarlo. La otra cosa que estaba buscando era mirar en la historia del IGAC, de toda esta época del IGAC, pues su antecesor arrancó en los 30, para poder identificar. El único problema que tenemos con el ligaje es que solamente se hacía catastro por muchos años y hasta solamente muy reciente empezamos a hacer catastro sobre baldíos. Pero mirar la trayectoria del número de predios que van apareciendo en cada uno en áreas, porque pues obviamente no va a estar una cosa tan definida como el departamento, pero sí mirar cómo iba
entrando en la titulación de baldíos, creación, para poder complementar un poquito la información que ustedes tienen de la parte de quejas. Se me hace que hay esa sería una buena fuente de información, porque a distinguir si era problema de colonos, contra titulaciones, contra la ley, y poder así entender, porque si no queda, pues yo por lo menos tengo un sesgo que quedó como si fuera un problema solamente de grandes terratenientes todo el tiempo. Gracias. Gracias, Pedro. José Leibovich, adelante. Gracias, Armando. Muchas gracias, Fabio y María del Pilar, por el trabajo muy interesante. Eh, yo tenía, digamos, un par de comentarios que tienen que ver con la distribución de la tierra rural, de las UPAs, de las unidades de producción agrícola. Eh, definitivamente, pues creo que Fabio lo dijo al final, la desigualdad en sí horizontal de la tierra no es la fuente de estos conflictos. Es más, si uno mira la desigualdad de la tierra en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Argentina o Brasil o Uruguay, me refiero, digamos, a datos recientes, el Gini de esa desigualdad de la tierra en estos países es casi similar al de Colombia, que para recordar a todos, pues está alrededor de 0,85, 0,88, en fin, actualmente. Y eso me lleva a una pregunta que les hago que no es objeto claramente del trabajo de ustedes, pero el resultado de todo este conflicto, cuya base está en lo que ustedes plantean de los despojos y todo ese conflicto, Catherine Legrand, el trabajo de Catherine Legrand me parece que es fabuloso. Ahí explica muy bien lo que Pedronel pregunta sobre los despojos. Eh, ella explica muy bien ese tema. Según la narrativa de ustedes, pues eso lleva a este conflicto y surgimiento de las FARC y, y llegamos a tiempos recientes, pues sé que las últimas décadas, pues hay otros factores muy importantes que tienen que ver con el conflicto, pero la verdad es que la desigualdad de la tierra sigue siendo muy, muy elevada. Entonces, mi pregunta o reflexión o lo que ustedes piensan al respecto de las consecuencias o sea, este tema de despojos lleva a este conflicto y la consecuencia del conflicto es que la desigualdad pues no mejora, no ha cambiado. Y eso es lo que quería dejar planteado. Gracias. Gracias, José. Fabio, María del Pilar, adelante. Fabio, no sé si tú quieres hablar, yo comentar brevemente el tema los arrendatarios, digamos, de cómo se separó en los 30, 40, digamos, esa línea comunista y esa línea de gaitanista. Nosotros de una u otra forma lo intentamos capturar, pero digamos, los porcentajes de votos hacia el Partido Comunista en lo local eran bastante bajos. Lo que nosotros al final lo que queríamos mostrar es que a medida que se iba insertando una ideología de izquierda mucho más radical, mucho más, digamos, pro rebelión, bien sea frente a cualquiera de las dos líneas, eso es lo que nosotros, digamos, llamamos como ideología gaitanista, pero que realmente es una ideología de izquierda, que es básicamente el anticipo, la ventana de oportunidad cuando se pueden manifestar esos agravios, son agravios que resultan del despojo de tierras de esa época, digamos, entre el 16 y el 36, que no se pueden manifestar y que logran manifestarse de una u otra forma cuando la ideología de izquierda empieza a entrarse dentro de las zonas rurales, que los campesinos empiezan a ser mucho más conscientes de los derechos y de las demandas que pueden hacer y que de una u otra forma, digamos, se puede empezar a manifestar esto más fácil. Número dos, con respecto a la pregunta de despojos,
Nosotros realmente acá, esto es como Fabio mencionaba, es un trabajo netamente de archivo. O sea, acá lo que nosotros estamos llamando agravios es cuando una persona va ante un juez y pide, digamos, reclamar y empieza un proceso legal y jurídico para el reclamo de tierra por un despojo. Ese despojo puede ser un colono con otro colono, puede ser un colono con un arrendatario, puede ser un colono con un gran terrateniente. Es realmente difícil para nosotros poder identificar, porque lo que nosotros tenemos, digamos, nosotros revisamos cada uno de estos documentos y lo que nosotros tenemos son el nombre de las personas, pero no es tan fácil para nosotros poder identificar si esas personas eran o un colono o un gran terrateniente. Tenemos un poco, digamos, un trabajo, o sea, o evidencia más cualitativa, un poco proyectado a lo que estaba mencionando, que uno tiene como en el imaginario que siempre es el gran arrendatario, perdón, el gran terrateniente con el colono, pero lo que nosotros nos dimos cuenta es que podía ser de cualquiera. Pero nosotros acá con la información que tenemos no podemos diferenciarlo. Ahora bien, digamos, con respecto a lo que decía José de la distribución de la tierra, pues completamente. Yo ahí de hecho me hago una cuña, es un poco también, yo utilicé una variable, digamos, para poder medir y controlar y ver si de una u otra forma estaba relacionado con la distribución de la tierra. Nosotros podemos tener un buen dato de distribución de la tierra en el siglo XX con el Censo Agrícola de 1960, con el Censo Agrícola de 1970, porque ahí tenemos, digamos, el tema de tenencia de tierras. Intentamos sacar algunos Ginis con la información de baldíos que tenemos, que es muy completa, pero solo podemos tener Ginis de baldíos. Y en el caso, por ejemplo, de uno de los capítulos de mi tesis doctoral, donde yo de hecho al final una de las variables dependientes es también el conflicto, lo que yo muestro es que de hecho la distribución de la tierra no fue un factor determinante. Es otra historia, es otro paper, pero para todo el surgimiento de lo que es el conflicto armado en Colombia en los 70s y el 80s, yo realmente no estudio la primera etapa del conflicto, sino más una segunda etapa. La distribución de la tierra, digamos, no fue como ese elemento como que realmente generó como un twist. Eso es otro paper. Pero por un lado, nosotros no tenemos una buena medida de distribución de la tierra en los 30s y 40s. Tenemos un Gini de baldíos, pero los datos de 60 y 70 que sí podemos tener, lo que por lo menos, digamos, en el caso de este trabajo, que es el movimiento, el surgimiento del movimiento, del gran movimiento campesino en Colombia y los factores que están detrás y las implicaciones que esto tiene, precisamente por la falta de políticas redistributivas del gobierno. Cuando uno mira, digamos, correlaciones con Ginis, hay una persistencia importante y uno lo que observa es que incluso en lugares donde surge el conflicto o donde se consolida el conflicto versus aquellos que no, en la distribución o el elemento, la variable de distribución de la tierra, de desigualdad de la tierra, no fue un elemento, digamos, que realmente pese mucho para explicar esa diferencia. No sé, Fabio, si quieras complementar algo. No sé si me pregunta, pero simplemente para complementar lo que tú dices respecto a la desigualdad que plantea José. Eh, sí, digamos, nosotros hemos hecho trabajos recientes sobre el tema y encontramos lo mismo. En los sitios donde hay conflicto, donde ha habido conflicto más reciente, no existe una relación muy fuerte con la decisión de la tierra. Lo que sí existe, digamos, y es algo que encontramos, hay una especie, hay una suerte de path dependence. Estos conflictos agrarios que se dieron en este periodo también están fuertemente correlacionados con dos cosas actuales, con los despojos que hubo, por ejemplo, de paramilitarismo. Hay una relación muy fuerte entre, fíjese, son despojos de los años 30 con los despojos ya del siglo XXI, de finales del siglo XXI. Hay una fuerte relación y no tenemos, José, no se encuentra una relación fuerte con la desigualdad como tal. La desigualdad, entonces, por eso lo que nosotros decimos, la desigualdad como tal no genera un levantamiento, digamos, de guerra civil. Lo que sí genera son agravios que no están lo suficientemente respondidos y, digamos, porque los derechos de propiedad siguen siendo débiles. Y ese es el mecanismo
que nosotros pensamos que es el que todavía persiste. Pues gracias, Fabio. Voy a darle la palabra a 3 personas más. Comenzamos con Carolina Barco. Adelante, Carolina. Muchas gracias y muy interesante este tema, sigue siendo tan pertinente. Me voy a ir por otro lado, un poco cuando hablamos de qué explica los despojos, que no es como tan claro, me pregunto si esa parte política que traíamos de la Guerra de los 1000 días, ese, las dos posiciones más federales, más centrales, que ha estado como en el trasfondo de tantas de nuestras guerras y diferencias. ¿Eso entra en en este análisis? ¿Es parte, digamos, de el trasfondo que puede existir ahí o se iba solo pues a los despojos específicos, pero no sé si había un trasfondo político que era importante? Gracias, Carolina. José Fernando Izaza, adelante. Muchas gracias. Ante todo, me pareció espectacular y muy original en la presentación. Yo tengo un comentario y una inquietud. La inquietud es la siguiente. Ustedes plantean y después lo comprueban de que el despojo de tierras a partir de 1916 se hace por el aumento de los precios del café. Y luego claramente muestran que ese despojo de tierras explica en buena parte la presencia y las acciones de las FARC, porque el aumento de precios del café aumenta el valor de la tierra. Pero en otra parte de la presentación se habla de las inundaciones. Realmente me parece que es bien original haber tratado el tema, pero ahí yo quedo un poco confundido porque las inundaciones bajan el valor de la tierra y sin embargo parecería, cuando se compara con las acciones de las FARC, que al bajar el valor de la tierra, pues el despojo se desestimularía, pero también esa baja del valor de la tierra parecería que también explica la presencia y las acciones armadas de las FARC. La verdad, yo quedé un poquitín confuso, pero es posible que no haya entendido muy bien el tema. Un comentario. Es cierto que la geografía de Colombia es una geografía endiablada y que es una de las explicaciones por las cuales la guerrilla pues dura 40 y 50 años y los grupos delincuenciales 30 y 40 años. En teoría, esa geografía endiablada afectaría también a la guerrilla, pero a la guerrilla la afecta menos. ¿Por qué la afecta menos? Porque la guerrilla conoce mucho mejor el área geográfica que la que lo conoce el gobierno. La guerrilla trabaja con regiones que no corresponden necesariamente a la división político-administrativa. Trabaja con regiones arcifinias. Los frentes de la guerrilla y aún de los grupos delincuenciales tienen en cuenta es la geografía y la hidrología, no la distribución político-administrativa. Y el gobierno, la división político-administrativa. A ningún jefe guerrillero se le ocurriría que pueda actuar en Medina y en el Medio Magdalena. Pero como en Medina y una parte del Medio de Magdalena corresponde a Cundinamarca, a las autoridades sí se les ocurre que deben depender del jefe militar de Cundinamarca. Y puedo hablar de 40 o 50 ejemplos más. Yo creo que eso valdría la pena echar una mirada, porque si uno hace los límites arcifinios de Colombia y los compara con la distribución de la guerrilla y los grupos paramilitares y los grupos delincuenciales, coinciden mucho más que con la distribución político-administrativa. Pero la verdad me pareció muy interesante el análisis y muy original en muchas partes. Muchas gracias.
Gracias, José Fernando. Isaac Yanovich, adelante. Isaac, ahí estás. Creo que no lo escuchamos. ¿Tienes el micrófono No, lo tiene prendido? prendido, pero no se lo escucha. A ver, Isaac. Vamos, Isaac, me voy a saltar. Le voy a dar la palabra a Jorge Restrepo y después vuelvo contigo. Jorge Restrepo, adelante. Gracias, Armando. Muchas gracias, Fabio, María del Pilar, por ese trabajo tan interesante y me imagino que eso tomó muchísimo tiempo levantar la información de archivo. Yo quisiera hacer una pregunta muy en el sentido que mencionaba Carolina Barco y es si se pudiera de alguna manera tratar de investigar cuál es lo que está detrás, la intencionalidad de esos conflictos de tierras que ustedes levantaron, es decir, porque eso tiene que ver con el reclamo. Se trataba, ¿cómo hace uno para identificar archivísticamente que se trata de un despojo? No puede ser precisamente un conflicto de tierras que busque ampliar la propiedad de la tierra de aquellas personas que registran el conflicto, caso en el cual no sería un despojo, sino invirtiendo la forma de victimización, una intencionalidad de codicia, como dice hoy en día, una palabra que ha popularizado el presidente. Esa es mi pregunta. La segunda es un poco más técnica. En algún momento mencionaba Fabio que su afirmación o su hallazgo más bien era de tipo causal. ¿Cómo resolvieron esa causalidad utilizando ese método generalizado de los momentos, el estimador del GMM? No entiendo bien cómo en la cadena de estimadores ustedes logran atribuir al resultado un sentido de causalidad que va desde la presencia de un conflicto hasta llegar a que ese conflicto causa la presencia de un grupo guerrillero más adelante. Gracias, Jorge. María del Pilar. Yo puedo brevemente, digamos, como contestar el tema de los partidos políticos que mencionaba Carolina. Nosotros hicimos todos los ejercicios que a ustedes se les ocurra. Nosotros, con la información disponible, hicimos todo. Parte de los ejercicios que hicimos es mirar, digamos, tener algún tipo de variable sobre si el municipio era principalmente liberal, es decir, si en las votaciones, digamos, se encontraban que el municipio votaba principalmente liberal o principalmente conservador antes de, digamos, de este periodo de 1936. Y lo hicimos con distintas elecciones, con elecciones donde hubieran, digamos, mejores datos, porque en algunas de estas elecciones solo había un candidato, bueno. Y realmente no vemos que sea, o sea, que ahí hubiera como una gran diferencia, por lo menos en la generación de lo que nosotros llamamos conflictos. Lo segundo que quería contestarle a Jorge, pero también con una pregunta que se había hecho antes, precisamente la metodología que nosotros usamos para hablar de causalidad son variables instrumentales en 2 etapas. Y el instrumento que nosotros estamos usando para el tema de conflicto de tierras y de despojo es precisamente el tema de inundaciones, que es una información, digamos, que nosotros, pues digamos, que se capturó para un periodo, eso tiene como, hay información de lluvia de la época de 1918, 1920, y lo que nosotros miramos son como desviaciones de la lluvia anual frente a los promedios. Es información, digamos, que está disponible, es una información histórica muy, muy buena. Pero nosotros lo que usamos es, para la parte de endogeneidad, digamos, de endogeneidad por variable omitida y por potencial, digamos, causalidad, problemas de causalidad, utilizamos una metodología de variables instrumentales. Y luego, para mostrar los mecanismos, es que ahí utilizamos estos modelos de momentos secuenciales, que es donde uno básicamente intenta mirar cuál es el mapita que Fabio mostraba, digamos, ese diagrama, donde uno intenta estimar todas estas relaciones para mirar cuál funciona. Y ahí conecto pues, cuál es la historia, cuál es el rol de las inundaciones. Acá, digamos, Fabio lo mencionó, acá hay un papel muy importante de la debilidad de los derechos de propiedad.
Y la debilidad de los derechos de propiedad se exacerba Ujú, cuando hay algún tipo de desastre climático. claro. Porque ante un tema de una inundación, obviamente primero los que pueden sobrevivir más fácil, pues son los grandes terratenientes, los que pueden salir de problemas, digamos, de choques climáticos más fácil. Y ante una debilidad en los derechos de propiedad y la existencia de un choque climático, es mucho más fácil despojar al más débil que hacerlo, digamos, cuando no hay este choque negativo que existe en el ingreso, y se me perdieron porque creo que alguien levantó la mano, este choque negativo que existe en ingresos cuando hay un choque climático, que es un poquito como el argumento que nosotros damos. Entonces, claro, estábamos en una coyuntura, boom cafetero. Además, digamos, también en esa época estamos hablando del surgimiento de movimientos campesinos. Todo esto son las ligas campesinas, también surgen en esta época, en estas zonas rurales, y se empieza, digamos, como toda la colonización también, digamos, la expansión de la frontera agrícola que empieza a empujar el precio de la tierra más alto. Y lo que nosotros queremos ver es que, digamos, el tema de los despojos que tú mencionabas, nosotros sabemos que no es la codicia únicamente, aunque un pedazo sí puede ser codicia, porque los conflictos o los despojos que nosotros tenemos reportados siempre es la disputa entre dos personas. Entonces, lo que nosotros no sabemos es qué características tenían esas personas. Pero uno, por ejemplo, puede ser un gran terrateniente, y eso pasaba, sobre todo en la parte cualitativa lo hemos encontrado, que eran grandes terratenientes, eso es bien, y Catherine Legrand lo menciona un montón en su libro, grandes terratenientes que lo que querían, como los derechos de propiedad estaban tan mal definidos, como no tenían títulos de propiedad, como los límites, que hoy en día incluso pasan, ¿no? Los límites muchas veces en zonas rurales son un palo, el río, etcétera. Cuando tú tienes esos límites de propiedad tan mal definidos y tú tienes esta codicia y tu vecino es un colono que no tiene, digamos, el título, para ti es muy fácil ir y decir, mi tierra no llega hasta acá, sino que llega ahora hasta acá. Y eso implicaría que, digamos, si quieres despojar al colono de su tierra, digamos, de la tierra en la que trabaja, ahí es donde se va donde un juez y se demanda, digamos, una acción por parte del Estado, y ahí es donde empieza una disputa. Pero lo que nosotros tenemos en los récords de despojos que nosotros tenemos es siempre es un conflicto entre dos personas. Entonces puede ser, como mencionaba, colono con colono, o puede ser un gran terrateniente que sencillamente quiere expandir su tierra, su propiedad, y al expandir su propiedad, pues lo que hace es despojar digamos, al más débil, digamos, al colono, etcétera, etcétera, o sí, digamos, al colono puede ser en la mayoría de los casos, y eso ocurre más fácil, por ejemplo, cuando hay un choque climático que afecta negativamente el ingreso del más débil. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Voy a darle la palabra a otras tres personas y evidentemente vamos a empezar con Isaac. Isaac, adelante. Gracias, Armando. Fabio, María del Pilar, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta muy concreta, corta. ¿Hubo algún cambio significativo en estas tendencias que ustedes han mostrado en el tiempo, en los tiempos, durante la dictadura del general Rojas Pinilla o durante el Frente Nacional? Gracias, Isaac. Sigue Armando Vegalara. Adelante, Armando. Gracias, Armando. Muchas gracias, Fabio y María del Pilar, por un trabajo tan enjundioso y de investigación tan importante. Digamos, en términos de contexto, sería interesante, no sé si lo tuvieron en cuenta, los trabajos de Marco Palacio sobre esa zona, digamos, la propiedad cafetera en la zona de Sumapaz y Biotá. Y también hay una biografía muy importante que es la tesis doctoral de Rocío Londoño sobre Juan de la Cruz Varela. Pero mi pregunta va un poco a algo que no sé si sea fuera de contexto, pero me llamó mucho la atención el contraste entre la evolución que tuvo la economía brasileña y la colombiana. Brasil tiene un gran boom cafetero. No sé si tenía el 70% o más del mercado mundial de café. Colombia entiendo que llegó a tener el 30%, no sé en qué Así momento. es. El pico fue precisamente en los 20. Bueno, y lo que uno ve, digamos, el progreso de Brasil fue Sao Paulo, que es una zona que, digamos, era más bien selvática en esa época,
y tuvieron una fase de acumulación fenomenal. Hicieron grandes obras de infraestructura y crearon la industria, pues, y hoy en día, pues, Sao Paulo es el centro económico del Brasil. Y no tienen guerrilla. Y en Colombia, pues sí tuvimos nuestro boom cafetero, los leopardos, no sé qué, Manizales eran muy importantes, y nos quedamos con la guerrilla. Y digamos, me imagino que en uno y otro, pues hubo una gran mayor demanda sobre la tierra, el precio subió. Me pareció entender que el aumento del precio de la tierra había desatado la codicia y el despojo. Entonces, no sé si sea pertinente la pregunta, pero me llamó mucho la atención el boom que tuvo a posterior Brasil y Colombia se quedó estancada en la tierra. Gracias, Armando. Y Fernando Montes completa este grupo de tres. Fernando, adelante. Gracias, Armando, y gracias por la presentación, muy interesante. Tengo un comentario que el uso de la palabra despojo es un poco, viene con una connotación más bien cargada, porque es robo. Entonces uno piensa, y lo que, bueno, ustedes aclararon, pero en general el despojo fue el terrateniente al colono o al indígena o al que no tenía títulos, pero también hubo despojo de los a los terratenientes, porque tampoco fue un conflicto que fuera de una persona a otra. Uno ve el tema de los soviets y el primer soviet que hubo en Colombia, si no estoy mal, es el de Biotá, que desgraciadamente mi abuelo tenía una finca que colindaba con Biotá. Entonces, el conflicto no era contra solamente una persona, sino era el soviet contra un terrateniente, que en realidad tenía derechos de propiedad muy claros porque había comprado una hacienda al General Santander. Entonces, la pregunta mía es si pueden comentar algo sobre el tema de los soviets y cómo se pasó de ese conflicto, digamos, de la comunidad con los terratenientes a una situación de muchísima violencia. Pero el soviet ya era una formación política muy violenta. Entonces, no sé, eso fue en los años 30, pienso. A ver si me pueden aclarar un poco qué han encontrado sobre ese tema son temas muy regionales, porque yo no creo que fuera del soviet de Biotá hubo muchos soviets en otras partes, pero quizás estoy equivocado y les agradecería me contaran. Gracias. Gracias, Fernando. María del Pilar, Fabio. Pues a ver, yo no sé, acá yo pues, digamos, voy a lanzar como hipótesis porque realmente, pues digamos, el paper nuestro no llega hasta allá. Sobre el tema de Brasil, pues decir, hay varios factores, digamos, que de hecho uno nosotros lo explicamos en el paper y es el conjunto de muchas cosas lo que al final termina con la guerrilla, incluido una guerra civil antes, que fue la violencia. Entonces, es la combinación de unos agravios que nunca se pudieron manifestar con la llegada de una ideología de izquierda que abre, digamos, una ventana de oportunidad para que estos agravios se manifiesten, una ideología muy radical, muy rebelde, que además se alimenta por una guerra civil que le da armas y le da entrenamiento militar a aquellos que tienen estos agravios. Eso se traduce además en una guerrilla que pues nació netamente en la ruralidad y haciendo demandas rurales. Y creo que el contexto de Brasil, uno, con esa guerra civil anticipada es distinto. Dos, con los fracasos de unas reformas agrarias en Colombia, en el caso de Colombia, que también fueron distintos. La reforma agraria de 1936, la del 61, hizo grandes promesas, pero realmente no cambió la distribución de la tierra. Las reformas agrarias en Brasil, la de los 60, por ejemplo, estuvieron muy enfocadas hacia el pequeño productor, hacia el pequeño campesino, y sí lograron cambiar de una u otra forma un poco, digamos, y el surgimiento del gran movimiento campesino en Brasil. Y tres, yo diría una élite rural en Colombia muy, muy, muy fuerte, que de una u otra forma bloqueó muchas de las iniciativas que desde el gobierno central se estaban buscando, iniciativas, digamos, en pro del campesino, en pro de la reforma, iniciativas que buscaban cambiar esto. Con respecto a la última pregunta de Fernando, realmente nosotros no lo exploramos. Yo diría que, digamos, yo acá me acuerdo cuando enseñaba el curso de Historia Económica de Colombia, no me acuerdo del autor porque soy muy mala, pero de este autor que hablaba del colapso parcial del Estado en 1946, 48, digamos. Por Oquist.
Gracias. Ok. Es que no me acordaba, no me acordaba el tema, pero que muestra cómo, digamos, el Estado de una u otra forma era como primero un intermediario en una lucha, digamos, en una lucha por partidos, digamos, que se solucionaba y que luego se volteó en una lucha entre clases. Y que el Estado, digamos, era el que buscaba, y eso se manifestó completamente, que buscaba solucionar estos conflictos. Eso se manifestó tanto en lo rural como en lo urbano. O sea, en lo rural, el Estado buscaba solucionar los conflictos entre el arrendatario y el dueño de la tierra, entre los colonos, buscaba de una u otra forma mecanismos para solucionar, y en lo urbano también, digamos, cuando surgieron los sindicatos, el Estado, digamos, buscó solucionarlo, y a finales de los 40, él habla de ese colapso parcial del Estado, donde el Estado deja de ser ese actor que busca intermediar. Y que ahí, digamos, es cuando también, digamos, se robustece todos los conflictos que todavía no se habían manifestado, pues empiezan a manifestar muchísimo, muchísimo más. Y con respecto a la pregunta de Rojas Pinillas y Frente Nacional, nosotros tenemos algunos tipos de controles para ver si, digamos, en algunos periodos donde la situación política era distinta o atípica, nosotros veamos algún tipo de cambio, y realmente nosotros, por lo menos en las dinámicas que buscábamos en los temas de conflictos de tierra o despojos, o en los temas, por ejemplo, digamos, todo este tema de entrenamiento, lo que nosotros llamamos rifles, o sea, todo este tema de entrenamiento militar, y al final lo que desemboca en conflicto, cuando nosotros miramos por algún tipo, o sea, digamos, miramos a estudiar, hacer un zoom, a ver si hay alguna diferencia por periodos, digamos, periodos políticos distintos, no encontramos nada. Pero puede ser porque la información es muy pobre también, ¿no? O sea, cuantitativamente no encontramos nada. Pero muchas gracias. No, Fabio, ¿quieres? Sí, no, sí, para hacer un par de comentarios sobre lo que plantea Fernando Montes, es sobre el despojo. Nosotros lo llamamos despojo porque hemos en la taxonomía que nosotros hicimos, porque nosotros hicimos una taxonomía muy amplia de eso. La gran mayoría de digamos, de las quejas, digamos, de las peticiones que no solamente era ante juez, sino lo que se definiera ante cualquier autoridad local, nacional, hubo incluso una ante juez, la gran mayoría eran peticiones de restitución de tierras por linderos o porque se les han apropiado porque eran baldías. Entonces, por eso llamamos despojos. ¿Ya? Sí, puede que no, y lo hicimos para dar como más énfasis al tema, pero puede que algunos no hubieran sido despojos, sino lo contrario, digamos, hacia terratenientes, pero en su gran mayoría sí fueron hacia campesinos y colonos. Gracias, Fabio. Eso le quería Hay mostrar. dos manos levantadas. Le voy a dar la palabra primero a Arturo García. Adelante, Arturo. Gracias, Armando, y felicitaciones a Fabio y a María Pilar. Un excelente trabajo, bueno, y algo... ¿Aló? No sé. Adelante, Arturo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, adelante, sí, Bueno, sí, te escuchamos. un excelente trabajo que va a la par con la larga trayectoria que tienen en todos estos campos. Bueno, sobre mi comentario de pronto no va al trabajo, pero quiero empezar valorando dos cosas del trabajo. Uno, ese trabajo de recolección de información de bases de datos espectacular. O sea, eso casi nadie lo hace y espectacular, y es lo que da la base para trabajos posteriores. Y segundo, algo que a veces es el análisis espacial, o sea, de trabajar espacialmente, que el espacio casi que ha desaparecido en el análisis económico cuando tiene central, o sea, no explico. Bueno, dicho esto, para mí un poco, como digo, de pronto más que al trabajo mismo, me preocupa un poco como las implicaciones de política, pues que no es lo que plantea el trabajo, pero que se puede generalizar un poco eso. Y trabajando los temas de tierra, que en algo he mirado esos temas, a mí me parece complejo pues que uno entra con el problema de la tierra misma. Es una cosa bien irónica, porque Colombia tiene 30, 40 millones de hectáreas con vocación productiva, y se usan
ínfima parte de eso. Entonces, cuando uno dice, oiga, o sea, ¿cuál es? Estuviéramos en países diminutos, eso. Y siento que parte del problema de que la tierra da la base para el conflicto es porque nos concentramos en el análisis de donde se expresan los problemas, que son todas las zonas, y buena parte son zonas no centrales, sino un poco más periféricas, y no donde se generan los problemas. Un trabajo que hicimos en econometría ahí hace 2 años, por ejemplo, uno miraba con análisis de fotografía satelital y demás, de todas las tierras de vocación agrícola en la sabana de Bogotá, el, el 45, alrededor del 45% estaban en pastos. Y uno dice, miércoles, ahí hay un problema porque tienen toda la infraestructura, todos los bienes públicos, mientras que donde se despejan los problemas, y por eso despejan los problemas, usted tiene lo que han mencionado acá, la habilidad del Estado, la infraestructura, las características, pues eso da la base para formar eh, esos problemas. Entonces, me preocupa que uno entonces haga el énfasis en donde se expresan los problemas y no donde pueda haber la base para generar, donde se generaron, porque de alguna manera han ido moviéndose en esa dirección. Es un trabajo que hicimos en su momento para la misión rural, en que miraba como esa dinámica de desplazamiento, y ahí se llamó dinámicas perversas de ocupación territorial. Y entonces uno ponga el énfasis en la periferia, que hay que atender y hay que manejar, y un trabajo como eso se explica muy bien la dinámica que sea ahí, pero no se ponga un poco de énfasis en el aprovechamiento, donde los derechos de propiedad y todo eso son importantes y deben respetarse y deben trabajarse, pero el tema de ordenamiento también, territorial también, debe ser central, y eso un poco desaparece de análisis. Pero como le digo, este no es un comentario al trabajo, sino a las implicaciones de política, más en este grupo, en lo que eso conlleva al respecto. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Marta Lasprilla, adelante. Gracias, Armando, y muchas gracias a Fabio y a María del Pilar por ese trabajo que además tiene, además de lo que mencionó Arturo, del gran trabajo que hicieron, una conclusiones que bien ingeniosas, me parece. Y voy a poner la pregunta en términos de mis hijos, tal vez, y es que la relación que hay entre despojo y agravio, pues, agravio, lo llaman ustedes despojo, y el conflicto armado, no es tan obvia para las nuevas generaciones, me parece a mí. Yo agradezco porque siempre pensé que era así, pero digamos no estaba tan claro, y no es tan claro para muchos de las nuevas generaciones. Dicen, no, ahí no hay problema, como creo que lo trató de decir Arturo. Y además, Fabio dice que pues que el trabajo está hecho para antes del 80 y tantos. Entonces, ¿qué es? O sea, porque creo que la conclusión sí es válida cuando hay conflictos, pers- eh, y encuentran una organización política y una factibilidad militar. Esos conflictos tienden a ser cogidos por alguna organización como la FARC o etcétera, y se expresan de alguna forma, y sigue siendo la conclusión válida, en mi opinión. Pero quisiera oír qué dice Fabio y María del Pilar sobre por qué esta conclusión que ellos encuentran no es válida ahora. Muchas gracias, Marta. Carlos Gustavo Cano, adelante. Fabio y María del Pilar, mil gracias por este trabajo que yo llamo heroico, porque desde el año 16 para acá, hágame el favor, recabar toda esa información inexistente y precaria, pues es un riesgo, es una aventura y es un acierto, es una contribución muy grande. Yo tenía las siguientes
sobre todo una invitación, porque este trabajo, como lo recordó Marta y nos lo advirtieron, va hasta el año 1985. A partir de ahí y hasta el presente, la historia ha cambiado sideralmente. La presencia del narcotráfico es un actor que no estaba presente en toda la historia que nos han relatado y ahora es dominante. Y hablando del despojo, pues comparto también las inquietudes acerca de cuál es la definición. María del Pilar también nos hablaba claramente de que despojo era una disputa entre dos personas, que no se sabía si era un terrateniente o un grande o un chiquito contra un chiquito. En los años 90, pues yo conocí no pocas dueños de tierra que ansiaban el despojo por parte de los paramilitares. O sea, mucha gente quería venderle su tierra a los paramilitares y eso yo no sé si se podría llamar despojo o no. Y con relación a lo que Arturo García recordaba, las cifras de la capacidad de Colombia, póngale conservadoramente una frontera agrícola potencial de 30 millones de hectáreas y solamente estamos cultivando 7. ¿Cómo vamos a ocupar el resto? Y es una invitación a Fabio y a María del Pilar, porque conocen mucho estos temas, de continuar con el asunto y hacer el trazado de la historia del año 85 hasta nuestros días y explorar nuevas formas de tenencia. La tenencia no solamente tiene que ser un título de propiedad de tipo hispánico. Hay tenencia a través de las cuentas de participación. Algo parecido en la historia eran los aparceros, eh, digamos, el comodato, el usufructo, el mero arrendamiento, para que el propietario de tierra legítimo pueda compartir con operadores que no tienen capital suficiente para adquirir la tierra y ocupar esos territorios. Si el Estado, de alguna manera, estimulara eso, podríamos lograr que la frontera agrícola colombiana efectivamente utilizada se multiplicara por muchas veces. De modo que muchas gracias por este aporte y esa es la iniciativa, la invitación que les dejo en el oído. Gracias. Muchas gracias, Carlos Gustavo, María del Pilar, Fabio, adelante. Pues no, Sí, muchas gracias. Bueno, yo yo- solamente voy a cerrar acá y te doy la palabra, Fabio, si quieres. Muchas gracias, pues por los comentarios. Nosotros, digamos, pues la idea, realmente el objetivo del paper era poder entender el origen de la guerrilla, digamos, de la guerrilla de las FARC, porque como mencionaban, pues claramente las dinámicas después, y por eso lo partimos en la primera etapa, pues tienen otros actores. Está el narcotráfico, están los paramilitares y está también otros intereses que empiezan a surgir y que hace más difícil poder separar un poco pues realmente cuál es, pues como la parte causal, que es un poco lo que nos interesa. Pero pues igual también, digamos, dejar abierto y se lo puedo mandar a través de Armando, el artículo que mencionaba de mi tesis doctoral del surgimiento, digamos, el trabajo sobre el impacto del el movimiento campesino en Colombia, la NUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, y cómo, digamos, eso tuvo un impacto o no en la distribución de la tierra y en el conflicto al final. Entonces, pues digamos, se los puedo mandar porque eso habla de la primera etapa del conflicto, pero también estudio un poco también la segunda etapa y que pues digamos, creo que es un poquito como una pregunta distinta, pero igual en el fondo pues es todo este tema relacionado con el problema de la tierra y el surgimiento del conflicto en Colombia. Pero muchísimas gracias por todos los comentarios. Gracias, María del Pilar. Fabio, adelante. Bueno, es simplemente para hacer dos comentarios sobre los despojos. Nosotros hicimos hicimos una taxonomía de todas las peticiones y en su 80% eran peticiones de restitución de tierras. Entonces, por eso
llamamos despojo, porque hubo unas en donde no pudimos identificar quién era quién, pero en su gran mayoría era por restricción de tierras. Lo que plantea Marta y que el doctor Cano es muy importante decir que si lo que se encontró se puede aplicar o tiene implicaciones para la actualidad. Yo estoy haciendo junto con María Paula Zafón otro trabajo sobre el tema, y lo que encontramos es que, como dije hace un rato, que la persistencia, digamos que hay como un path dependence. En los sitios donde hubo conflictos de tierra temprano en el siglo XX, hay más probabilidad de que haya conflictos de tierra en el siglo XXI. Es decir, hay una persistencia. ¿Por qué? Porque los factores de debilidad en los derechos de propiedad continúan. Entonces, eso tiene muchas implicaciones para los procesos de paz. Las cosas de política son bien importantes. En los procesos de paz, y se intentó hacer digamos, con el de las FARC en el 2016, el tema de la tierra se abordó como un todo, digamos, se abordó una reforma rural, se abordó el tema de restitución de tierras, digamos, de formalización de propiedad, etcétera. Es decir, que lo que se encuentra acá tiene unas consecuencias, Marta, muy importantes para la actualidad, digamos, no se queda solamente en 1985 como este trabajo. Y yo creo que eso es todo, Armando. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que no hay más manos levantadas. Vamos a cerrar la sesión. Yo quiero, María del Pilar y Fabio, agradecerles enormemente. Es un gran trabajo, muy interesante. Hemos aprendido y creo que la discusión nos ha abierto nuevas perspectivas y inquietudes sobre este tema. Yo quiero pedirle a este grupo que los despidamos con un aplauso muy merecido y esperamos tenerlos más adelante otra vez con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Bravo. Bravo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Bien. Gracias. Chao.